Esto es Taula número 15. Hoy, aujourd'hui, estamos en Gisser Reflexiones Mediterráneas. En la tarde de hoy estamos descansando después de una larga jornada. Estamos sintiendo un poco el cansancio de toda una jornada de actividades con personas maravillosas que nos han acompañado en la primera versión, encuentro y unión de los saberes migrantes. Además, tenemos un programa, como todos los años, desde hace 5 años, que se llama Mural Local. Mural Local está en la Fiesta Mayor de Poblenou y hace parte de los talleres Uber de Poblenou. Así que no se vayan, estamos en directo, directísimo, y vamos a ir compartiendo un poco las voces de las personas que han hecho parte de este tinglado, de este gran trabajo. Primero que todo vamos a compartir con miembros del equipo de Saberes Migrantes. Luego vamos a esperar a los artistas que han hecho parte de estas actividades con su nueva propuesta de mural local. Y finalmente tendremos una cuña de los saberes y sabores. Los saberes y sabores que nos han alimentado hoy. De Sin Billar, Sin Hogar. No se vayan. Bueno, estamos aquí de nuevo con Eugenia. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenia es mi nombre. Eugenia. Uh-huh. Ay, Eugenia es como la versión catalana que te estoy instaurando. De repente. Me estás haciendo una instauración. Bueno, la retiro, Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, pues gracias por ser la valiente que está aquí de primeras para abrir un poco el micrófono y acercar un poquito más a la gente que no ha podido estar o que quería estar o que ha pasado, qué hay debajo o detrás de todo este trabajo. Y quería que tú me contaras desde tu posición personal o desde cómo lo sientes, qué son los saberes migrantes o qué están siendo como equipo, como proyecto y para ti. Bueno, para mí está siendo una experiencia muy profunda y muy intensa de revisar con honestidad desde mi posición de supuesta docente universitaria. Un momento, ¿por qué supuesta? Bueno, ya luego podemos hablar de ese supuesto. Vamos a seguir. Para mí está siendo una experiencia muy profunda e intensa como supuesta docente universitaria de revisar la forma concreta, real y material en que se construyen en nuestra sociedad los saberes que la propia sociedad considera saberes y por lo tanto los saberes legítimos. Y entonces es una experiencia de apertura a la construcción del saber que no pasa necesariamente por lo intelectual, lo mental, lo racional, lo académico, lo enciclopédico, el conocimiento oficial. Entonces estoy en ese estado de apertura, no te puedo decir más nada, o sea, estoy disfrutando esa demolición que internamente en mí ya venía de ese tipo de saber académico que hace crisis en mí, que hace aguas en mí, y entonces estoy abierta a este proceso de compartir con personas que están por fuera de este ámbito, el universitario,
Y estoy maravillada de ver otros accesos, otras maneras de accesar a pensar la vida y la realidad. Vale. Para las personas que no saben, no conocen, ¿qué ámbito exactamente de qué hablas? Hay una de la facultad de hablo del ámbito universitario, de la vale. docencia universitaria y de las carreras universitarias, de las vale. Que proveen titulaciones de licenciados o de máster o de doctores, etcétera. De ese en ámbito como generador del conocimiento, como monopolizador del conocimiento legítimo. Vale. Sí, como universalista. O algo así. Exacto, como sello de universalismo. Vale. Bueno, el equipo de saberes migrantes se crea, se instaura en la Universidad de Barcelona, ¿no? En la Universidad de Barcelona, en la UB, en trabajo social, ¿cierto? ¿Estoy mal? Sí, no, estás bien. Bueno, ¿puedes decirme así rápidamente quiénes son parte del equipo y como nombrarme las actividades que han sido parte? Prefiero pasarle la palabra a alguna hola. compañera que aquí está más. Paula. Paula, acércate, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos fuerte y claro. Paula, sí. Tú haces parte del equipo de Saberes Migrantes, pero además has sido una de las instauradoras. Cuéntanos un poquito más como dónde se crea este espacio y las actividades que se han realizado ayer y hoy también, porque hoy también ha habido un montón de actividades, dentro de ellas pues la misma taula en la que estamos. Sí, pues como ayer comentaron las compañeras en un espacio que tuvimos, ¿no?, de reflexión y como ha comentado antes Eugenia, ¿no?, donde diferentes personas pues reflexionamos sobre las violencias y las resistencias en torno pues eso, a la realidad migratoria y violencias y resistencias que atraviesan a las personas migrantes. En principio este proyecto surge en el 2017 y es un proyecto que surge en el aula, cuando pues eso, diferentes estudiantes que provienen pues de otros contextos empiezan a plantear en clase, ¿no?, que las referencias teóricas, los autores, como decía Eugenia, que se están utilizando, pues de alguna manera no reconocen, ¿no?, su propia realidad. Y luego también hay esa crítica que surgió ayer, ¿no?, a un conocimiento eurocéntrico y pues al privilegio que tiene el conocimiento experto, ¿no?, para pensar, sobre todo, y para construir reflexividad sobre la realidad migratoria, sobre todo para favorecer una visión problematizadora. Y es a partir de ahí que planteamos la creación de un equipo que está formado por profesorado y por estudiantes, pero que lo planteamos un equipo, un colectivo de reflexión-acción desde la horizontalidad, y que la idea es poder pensar esa realidad y otras desde otros lugares, que contemple un conocimiento desde el denominado sur global, pero que también contemple un conocimiento que emerge de la experiencia, de la lucha, de otros lugares que no son solamente la razón, sino también la emoción, la corporalidad. Y en el caminar, ha ido incorporándose diferentes personas, y la idea ahora es que ese colectivo se integre también con personas que están trabajando desde el arte y con colectivos de lucha migrante, y ahora es en ese momento en el que estamos. Genial, pues creo que con eso tenemos un panorama más o menos claro del contexto donde se instaura esta taula también. Estoy con la palabra instauración hoy, que no sé por qué, pero es importante como que las personas que están escuchando revisen, porque se ha hecho un programa muy intenso, muy bonito, desde muchas disciplinas, abriendo como el espacio, y han habido muchas actividades que muchas van a tener unas memorias o unos saberes que van a seguirse compartiendo. Entonces aquí hago la cuñita, www.sabersmigrants.net, y más tarde se van a ir colgando también a partir de GISER, que es la asociación que siempre ha sido anfitriona de la taula y de muchos otros proyectos como Mural Local. También allí se van a ver memorias de lo que hemos vivido y de lo que se puede vivir más adelante. Se me ha olvidado nombrar a Simut, que todavía no han llegado, pero más adelante seguramente nos podrán contar algún fragmento de sus fragmentos sonoros, que es la propuesta que hicieron
y que están haciendo y desarrollando dentro del colectivo. Bueno, vamos a hacer una pausa sonora y vamos a escuchar más adelante a uno de los artistas que hacen parte de Mural Local. Hola, hola, seguimos aquí en la tabla número 15. La tabla número 15 es un espacio que se abre dentro de los saberes migrantes, de los que hemos hablado un poco hace poco con dos de las compañeras que hacen parte del equipo. Pero ahora vamos entonces nuevamente a hablar del mural. El mural se hace hace 5 años, si no estoy mal, no me acuerdo, 5 años, sí, muy bien, aquí en el público me están diciendo que son 5 años de hacer el mural dentro de la cooperativa Bac de Roda. Es una cooperativa del barrio Poblenou, es una cooperativa donde hay muchas personas del barrio, no solamente personas de aquí, sino migrantes que hacen parte del barrio, y es un espacio que solo se abre durante la fiesta mayor de Poblenou y nos permite realizar un mural que conecta bastantes realidades, o que queremos que haga la conexión con diferentes realidades en el Mediterráneo. Y bueno, gracias Cerdas por estar aquí. Comment tu te sens? Bah, merveille. Merveille? Ouais, à merveille. Déjà, j'ai de la chance de participer à ce projet. Et ça fait longtemps, d'ailleurs, que je suis un peu les activités de GIS. Et puis, contribuer à un projet où les gens de quartier, ils ont ramené énormément de chaleur à ce projet, donc avec les interactions. Et de collaborer avec Sarah aussi, qui a sa vision, qui a apporté énormément pour le projet, et on a réussi à trouver un certain compromis pour pouvoir réaliser ce qu'on a réalisé, et ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà. Cerdas nos cuenta un poco. Cerdas es su nombre, su alias, su AK. ¿Realmente puedo decir tu nombre? ¿Je peux dire ton nom?
Bah, moi, c'est Fares Yesad, aka Cerdas. Voilà. Fares Yesad es su nombre de pila y Fares nos cuenta que esto ha sido una colaboración con Sara y que puede que esté cerca de aquí, ha ido a tomar un café, ya volverá. Y Sara y él han hecho la primera colaboración para el mural local. Normalmente se hacía por un solo artista, pero Fares ha realizado esta vez una colaboración. Y esa colaboración pues ha implicado un compromiso, que es la primera vez, realmente ha sido un experimento realizar esto en un momento bastante crítico, porque el mural local pues tiene la idea de poner en crisis la misma crisis. Es decir, si la crisis migratoria con la pandemia es mucho más acentuada, pues poner en crisis eso y celebrar el encuentro de un artista como él, que es de Argel, y un artista, digamos, que reside o que vive en España o en el Reino de España o en Cataluña. Sara viene de Valencia. Bueno, cuéntame, tú me puedes contar cómo ha sido tratar esta temática para ti, la temática de las fronteras, que era como la temática del mural local. Bah, au départ, ce que je voulais parler par rapport de mon projet, c'était très simple. Parce que le fait déjà de croiser la thématique de meurtre comme frontière et tout, donc je pensais automatiquement à ce que je dois faire comme projet. Et ce qui m'intéressait le plus dans ce que je voulais faire, ce que j'ai fait plutôt, c'est de raconter le récit migratoire, mais pas dans son premier degré, mais plutôt dans une dimension de conte avec un peu d'exagération. Et avec un peu d'exagération, et l'idée c'est juste de raconter cette idée de traversée, parce que déjà ce que vous avez écouté comme musique tout à l'heure, ou bien même dans mon quartier, ou bien de gens que je connais, il y a énormément d'histoires autour de ça. Il y a énormément d'histoires autour de la traversée, et c'est tout le monde qui parle un peu de ce projet de traversée qui à un certain moment devient le projet d'un jeune Algérien. Et puis dans mon travail, il y a un peu cette dimension, il y a cette dimension de conte, il y a aussi cette dimension de jeu, parce que je me suis inspiré d'un jeu qui s'appelle Ronda. Et le but au fait de ça, c'est de dire au fait que ces jeunes-là, tout simplement, ils tentent leur vie. C'est comme dans un jeu, on va tenter de jouer, on n'a rien à perdre. Donc l'idée, c'est un peu de raconter cette tentation et ce risque au fait de prendre la mer sans pour autant connaître ce qui va nous arriver pendant cette traversée ou ce qu'il y a après cette traversée. Et le fait d'intégrer des figures monstrueuses, des monstres, pour moi, naïvement, ça représente un peu tous ces obstacles que rencontre un jeune. Moi, je connais plus les jeunes Algériens, dont je fais partie, soit avec cette omniprésence militaire ou la politique qui va à l'encontre de ce qu'on veut, au fait, ce qu'on rêve. Et qu'à un certain moment, on prend la décision de faire notre vie ailleurs. Et malheureusement, pour quelques-uns, la seule façon de changer leur vie, c'est de prendre une barque de fortune qui pourra, au fait, leur coûter tout simplement la vie. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée de mon travail. Bueno, vamos a hacer una pequeña traducción, ¿sí? Pues, ¿es posible? Sí. Para poder compartir entre todos como las palabras de Férez. Ya llegó Sara, que estaba tomando un café, y vamos a escucharla también, que es parte de la colaboración. Vamos a imaginarlo entonces en castellano, porque sí, la traducción siempre es libre, y sí, Paula nos va a ayudar a hacer esta imagen que nos está haciendo Férez, y que realmente habría que ver el mural, pero está bien escucharlo
narración, ¿no? Sí, Feres ha compartido el hecho de que él lo que ha querido sobre todo, ¿no?, representar en el mural era como contemplar la dimensión de un cuento, ¿no?, como si fuera eso, una visión más onírica o de exageración. Le parecía muy importante la posibilidad de poder contemplar la cuestión del tránsito, ¿no?, de transitar, del viaje, y también sobre todo el poder recoger las múltiples historias que hay, ¿no? Él hacía referencia sobre todo, tenía muy presente los múltiples proyectos de jóvenes argelinos, ¿no?, que es la realidad que él ha vivido, y también ha hecho referencia a la importancia que tiene o ha intentado recoger o fusionar el cuento con un juego, ¿no?, que se llama ronda, y sobre todo es el hecho de que cuando uno juega no pierde nada, ¿no?, no tiene nada que perder. Ronda se traduciría como las cartas. Un juego de tarot. Un juego de tarot. Como las cartas del tarot y todo esto imaginario. Para sí. que se lo imaginen un poco. Perfecto. Y otra de las cuestiones al que ha hecho referencia, que yo creo que es, ¿no?, muy importante, es la cuestión de que también le parecía como esencial poder recoger, ¿no?, el hecho de que cuando los jóvenes argelinos, ¿no?, inician el viaje, también es el riesgo, ¿no?, que asumen al tomar el mar, ¿no?, y que para él esto era algo importante, y sobre todo como el barco reproduce también la cuestión de la fortuna, ¿no?, de alguna manera es lo impredecible, la incertidumbre y la posibilidad de múltiples caminos. Bueno, gracias Paula y gracias merci Feres pour partager cet imaginaire. Seulement le nom de la chanson que vous avez choisi, el nombre de la canción que has escogido para hacer la pausa. ¿Cuál es el nombre? La chanson, c'est Baborleur, qui veut dire la barque de bois, de groupe les Ultras s'appelle Oulad El Baja. C'est une chanson qu'on chante énormément dans le stade et qui raconte un peu une traversée aussi. Vale, una pausa con Babur Elu. El més gran i ara és lluna plena. Finalment, el sol surt de tots i els desperta. I davant seu hi ha una illa i tots estan tan contents que quan arriben troben una casa i viuen junts feliços. Hola Sara, que estamos escuchando. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué canción escuchábamos? Pues no me acuerdo del nombre, pero es de Chabela Vargas. Y hace parte de la playlist que utilizaste para pintar el mural, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos en Taula 15 y estábamos escuchando a Feres, que nos contaba un poco de su colaboración con Sara en la realización del mural y de toda esta narrativa. Cuéntanos tú cómo ha sido o cuál ha sido el detonante también para participar y para activar, digamos, tu trabajo y pensar algo para el muro, pero más allá del muro. Pues, bueno, yo en mi obra general, cuando hago cuadros al óleo o pinto murales, siempre intento como que las imágenes sean representativas en el plano de la colectividad. Y me gusta muchísimo pues extrapolar momentos de mi vida cotidiana o de gente que tengo alrededor y como plasmarlo en una pintura, porque bueno, yo la pintura la vivo desde
la vivo desde un punto más como más meditativo y más como es un proceso, ¿no? Entonces cuando estoy pintando estas imágenes como que empiezo a como identificar ciertas cosas que igual no identificaría a priori. Como que veo las imágenes y cuando las estoy pintando le doy más importancia a una cosa que a otra, y como que pintar imágenes que me transmiten ese tipo de colectividad o de cuidados me ayuda más a integrar qué es lo que tengo que ser yo en la vida, ¿no? O sea, como igual es como muy fuerte, pero me gusta pensar que en mi círculo o lo que yo intento representar forma parte de los cuidados y más del colectivo que del individuo. Y entonces vi la convocatoria y dije, es que esto, claro que sí. O sea, y nada, y entonces como que empecé a investigar sobre, bueno, qué eran las fronteras, qué eran para mí. Pues al final son separaciones entre una cosa y otra. Y al final son como que alguien aparta a el otro, que no se sabe muy bien quién es el otro, nadie nunca sabe quién es el otro, pero sí que se sabe quién es el que aparta, y nunca hay responsables. Y yo creo que esto se puede extrapolar a muchas cosas, como a muchas situaciones en la vida. O sea, me parece interesante como que se plantee la cuestión de la frontera a través de las migraciones, pero también me parece interesante cómo en una misma ciudad hay fronteras y no se ven porque son simbólicas. Y bueno, y al final estuve investigando y me pareció muy interesante. Bueno, hablé con un chico que es fotógrafo y que se llama Gens de l'Amor en Instagram, y nada, y me dijo, ¿y por qué no investigas sobre las barracas de Barcelona en los años 60, 70, 80? Que esto tiene mucho que ver con pues el extrarradio y cómo se gestionó eso, en ese momento en la ciudad de Barcelona, pues toda la migración que hubo desde España, porque ya no hablamos ni de fuera de España. Y nada, y entonces empecé a investigar pues Ignasi Marrollo, que es un fotógrafo, o Pérez de Rozas, que eran, por ejemplo, Pérez de Rozas era un fotógrafo oficial del franquismo, y empezó a hacer fotos en las barracas, en el Camp de la Bota, en el barrio de Pekín, en la mina. Y bueno, y entonces empecé a investigar. Hay algo como un paréntesis. Estás hablando como de lugares, de espacios que ya no existen, o existen sus gentes y sus saberes por ahí difuminados, como con estas fronteras invisibles, en Poblenou, que es donde estamos ahora, con la sede de Geyser y donde está ubicado el mural. Sí, y bueno, y al final Geyser también es como un punto medio. Ajá. Porque como que hay si trazamos una línea, Geyser es punto medio de todos estos barrios. Ajá. Es que está en medio. Ajá. Y esto lo descubrí después, entonces como que todavía era más guay, como esto tiene que estar aquí, como es el momento, es el contexto. ¿Y cómo hiciste para escoger las imágenes? ¿Eran imágenes de archivo de estos fotógrafos? Era un libro que se llama Las Barracas, Historia de las Barracas, que... Bueno, lo loco del libro es que habla desde un discurso muy... que a mí no me gusta, que personalmente no estoy de acuerdo, que es como las barracas deberían exterminarse, insalubridad... o sea, un texto oficial. Sí, como... bueno, y el alcalde de ese momento machacándolas, ¿no? Pero bueno, las fotos eran todo lo contrario. O sea, si yo le estaba leyendo esto y luego la parte más de detrás del libro había un montón de archivo de foto. Y ves las fotos y es cotidianidad pura. Son fiestas, es una casa con una cocina, es una madre esperando a que se seque la ropa. ¿Hasta qué punto hay que dejar que esos discursos calen? Sí, la gente viviendo. Claro. O sea, las fotos humanizaban a las personas que estaban viviendo en las barracas.
Es interesante para los que estamos escuchando, imaginando el mural, que son imágenes, que Sara representa pues a través de la pintura y del gesto pictórico, fotografías de archivo, incluso a blanco y negro, y hay como una toma como de estas imágenes, pero tampoco son muy claras, o sea, muy evidentes, pero sí hay como cierta jocosidad, como que es personas viviendo de una, digamos, de una manera que estaría como excluida de cierta idea de modernidad, ¿no? La cocina, etcétera. Sí, pero como que es una forma de vida excluida. Igual no estoy totalmente de acuerdo con que la gente de la ciudad no pueda vivir así. Creo que dentro de la ciudad también habían muchas personas que vivían de esta forma, ¿no? Que no tenía nada que ver con el movimiento, la industrialización, ¿sabes? Y estas personas también formaban parte de la ciudad, porque estas personas trabajaban en la ciudad. Aunque se volvieran cada noche o cada tarde pues a dormir a su casa. Pero formaban parte de esta sociedad. Entonces creo que no había tanta separación, había más estigma, ¿no? Del lugar en sí, como del contexto del lugar, no porque seguramente habría muchos obreros que iban a trabajar cada día y no se reconocían como gente que está viviendo en las barracas, ¿no? Y al final estuve leyendo a Teresa San Román, que tiene un libro muy guay que se llama Entre la marginación y el racismo, reflexiones sobre la vida de los gitanos. Y bueno, voy a citar una mini frase dice: la ciudad, como siempre ocurre cuando crece, expulsa hacia una periferia aún más alejada a quienes no han podido llegar a entrar, en lugar de incluirlos en su crecimiento. Y o sea, como que al final yo quería que eso estuviese representado. Me parecía muy interesante porque al final, creo que siempre han ido creciendo como discursos muy potentes de parte de las instituciones, como que son una lacra, deshumanizándolos, y al final creo que no es así. O sea, estoy segura de que no es así y de que tienen que aparecer ya nuevos discursos y nuevas formas de ver otras realidades, que esa es la problemática, yo creo, que en general, no solo en las barracas. Bueno, muchas gracias. Y gracias por nombrar también, claro, o sea, las personas que vivían allá en el campo de la Bota, por ejemplo, es el pueblo gitano, que cuesta mucho reconocer pues una historia de colonialismo interno, ¿no? Y de racialización de personas gitanas desde el 1500, ¿no? Como de persecución, de formas de exclusión, que generan desigualdades y que siguen ocurriendo. Gracias por abrir esas ventanas en el muro. Está muy chévere. No, gracias a ellos y a ellas. Bueno, no sé si quieras comentar algo como de la colaboración con FEDERES, o cómo ha sido colaborar o como tener en cuenta dos puntos de vista para construir en común. Yo, me leí la propuesta de FEDERES y empecé como a intentar buscar puntos en común. Y él habla de un viaje migratorio, tiene una narrativa potente. Yo no tenía, o sea, sí tenía un discurso, entre comillas, pero no tenía como un viaje. O sea, de hecho, lo mío no es un viaje, no es una narrativa lineal, simplemente es algo que intento como contar. Entonces, intenté como buscar puntos en común, y uno de los puntos en común era el juego. Me parecía muy interesante que los dos quisiéramos plasmar a través del juego, porque al final, por ejemplo, la imagen que está en medio del mural, que es una imagen de las barracas, es juego, es ocio, es fiesta, y nada, y como que me parecía como muy interesante esta simbología de cuando deshumanizas a alguien, como que no tiene permiso para pasárselo bien, para estar feliz. Como que se victimiza. Sí, y una de las cosas potentes de Fares y yo era que no victimizábamos en la narrativa que estábamos contando, simplemente la contábamos y ya. Y
eso, y como que había como unos puntos muy, muy, muy marcados. Pues esto, que utilizábamos mucho la simbología de las fronteras, pero no hablábamos de las fronteras como tal, no era algo como patente, simplemente. Sí, yo creo que por eso el jurado las seleccionó, que no era muy evidente, o el pájaro, perdón, no. Como vamos a hacer algo sobre las fronteras, un montón de pájaros. Bueno, no, perdón. Pero se agradece eso. Sí. Como sí. dentro del imaginario, ¿no? Que entran como cosas muy concretas sobre las fronteras. Y al final hacer también este tipo de proyectos, bueno, que tienes que investigar, ¿no? O sea, que tienes que leer, porque yo al menos pensaba, me estoy metiendo en un fangal espectacular, porque yo ¿qué? ¿No? Claro, yo ¿qué? Y descubrí que en el barrio de La Plata había muchísima migración valenciana, por ejemplo, ¿no? Y que la mayoría de migración era de España. Quiero decir, como que también o sea, cuando vas buscando, indagas y dices, ostras, que esto igual yo también estoy aquí metida porque al final es difícil estar en todo, ¿no? Pero que quiero decir, como que sí, como que hay que ser conscientes. O sea, no martirizarse, ¿no? Pero ser conscientes de que estamos en el mundo, en la sociedad, y que hay que tomar conciencia un poco de lo que hay a todo alrededor. Y eso en el muro yo creo que se ve. Bueno, al menos es mi punto de vista. Como que yo lo veo. Y no es algo... O sea, como que como que pueden haber muchas narrativas en el muro. Puedes llegar, verlo y decir, ostras, es que esto está con esto, y incluso personalmente. Y eso me parece, creo que es lo que más me gusta del mural, que no hay una narrativa explícita. Bueno, gracias, Sara. Pues ha sido un recorrido grande, fuimos traduciendo gracias a la compañía de Azimut, que está haciendo la traducción simultánea hoy en Mural Local, y le ha hecho la traducción a Férez de lo que estaba diciendo Sara. Les agradezco a los dos por haber estado aquí, y creo que hemos disfrutado de muchas maneras el muro, y lo vamos a seguir disfrutando durante un año, y va a seguir interpelando también al barrio, y creo que va a seguir interpelando de manera potente también las fronteras, no solo las fronteras, digamos, el control migratorio, sino también las fronteras invisibles que están aquí, como nombra Sara, y las narrativas que trae Férez. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con una cuña de Cindy Yar, Cindy Hogar. Y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, soy de allá. No tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Bueno, ya estamos cerrando casi esta taula, y recordamos hoy en Saberes Migrantes, Sabers Migrants, en Savoirs Migrants, y también en Mural Local, una colaboración con GISER, con Azimut y el equipo de Saberes Migrantes de la Universidad de Barcelona.
Y también ha sido una colaboración con los Saberes y Sabores, que es un proyecto de Sindillar, Sindihogar. Y nuestras compañeras que nos han alimentado no están aquí. Sin embargo, tenemos un una miembro del sindicato que nos va a hacer una pequeña cuña del sindicato. Hola, Samu. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Con la barriga llena, el corazón contento. Ay, qué rico, nosotros también. Qué bueno estar aquí alrededor de una mesa y poder compartir la palabra después de haber comido bueno, ¿no? Claro que sí, yo me sentí alimentada el alma, el corazón y la vitalidad. No sé, el público, ¿qué tal? Ya es que han hecho Están haciendo la siesta. digestión, entonces les cuesta un poquito. Bueno, Sam, cuéntanos qué es Saberes y Sabores. Tú no estás dentro del proyecto, pero sabes que más o menos como de qué va. Saberes y Sabores, como... El público está ansioso por saber. Pues por un lado es como la versión oficial y por otro lado es como lo que yo veo de ser testigo de lo que pasa al interior del proyecto. Digamos que la versión oficial es que el Saberes y Sabores es un proyecto que trae como una forma de economía solidaria, es una forma para financiar también el sindicato, que es un sindicato Sindillar, Sindihogar, sindicato independiente. Eso significa que no está como conectado con ningún partido político ni con una central sindical, entonces necesita pues sostenerse. También tiene una caja de resistencia, que es una forma de ayudar a las compañeras que están en situación de vulnerabilidad económica, y eso se hace a través de varios proyectos con distintos enfoques o distintas prácticas, mejor, distintas estrategias, y Saberes y Sabores pues es uno de esos proyectos que está centrado alrededor de la cocina, de la alimentación y por lo tanto el cuidado. Es un sindicato de trabajadoras del hogar y de los cuidados. Entonces, digamos que está en el centro del grupo, pues el cuidado es como el saber que nos atraviesa a todas. Y en este caso se manifiesta a través de la alimentación. Y como decía la compañera Jackie que estuvo aquí antes, pues la comida pues manifiesta como todo un saber que traen como todas las compañeras que participan del proyecto, un saber culinario, pero también pues de sensible y espiritual que atraviesa como las comidas que preparamos, que vienen pues son recetas compartidas de generación en generación, y bueno, también reinvenciones y improvisaciones también con base en ese saber de todos los lugares de donde provienen las compañeras que participan del proyecto. Sí. Esa es la versión oficial. Como este proyecto, sí. Bueno, y el mural local, por ejemplo, tenía que ver con las fronteras. ¿Tú podrías nombrar para ti cuáles son las fronteras que atraviesan las trabajadoras del hogar? Y una de tantas, o si quieres nombrarlas todas, y fronteras invisibles, fronteras visibles, fronteras fronterizas. La frontera es un obstáculo, ¿no? Es algo que impide el movimiento, ¿no? Entonces, además de las fronteras, digamos que impone como las naciones, y específicamente en nuestro caso, pues Europa, además de esas fronteras muy reales que no son imaginadas y que no solo se atraviesan por tierra, mar y aire, sino también hay que atravesar ese muro infranqueable que es la ley de extranjería, y de la cual dentro del sindicato decimos que la ley de extranjería es igual a violencia machista porque afecta de una manera muy específica a las mujeres, y dentro del colectivo, por ejemplo, pues es una de las cosas pues que es uno de los obstáculos más grandes como para poder tener una vida digna, y no solo digna sino próspera y feliz, ¿no? en este territorio,
que nos debe tanto a todas las mujeres y otrovas que venimos de los territorios colonizados y que no estamos aquí como porque sí, sino como resultado del expolio, ¿no? Entonces, pues otro de los obstáculos importantes para las trabajadoras del hogar, que no solo es la ley de extranjería, sino también una vez podemos acceder a nuestros papeles, que es un proceso largo y difícil, darse de alta, digamos, contando con un contrato que es un porcentaje bajo de las trabajadoras del hogar. De todas maneras entramos a ser parte de un régimen especial de la seguridad social que es un régimen racista. Ahí habló el régimen. Es un régimen, decimos nosotras, racistas, porque afecta sobre todo a mujeres racializadas, que son las que se dedican al trabajo del hogar y los cuidados. Régimen especial del trabajo del hogar. Pues mandémosle toda la mala, el mal de ojo al régimen especial de trabajadoras. Que niega muchos derechos a las trabajadoras del hogar y que no está en las mismas condiciones que el régimen general, que es el de todos los trabajadores en el territorio español, sino que, casualidad, hay un régimen especial para las mujeres racializadas que tienen menos derechos que el resto de los trabajadores. Entonces, bueno. Yo quería decir otra cosa, que era la versión oficial, sí. Hablando de saberes migrantes. ¿No oficial o oficial? No oficial. La versión tuya. Bueno, más bien mi impresión, sí. Mi impresión del proyecto de Saberes y Sabores. Y es que no solo es que la comida tiene sus saberes, ¿no? Sino que la cocina es un lugar donde se gestan los saberes. La resistencia. Y las resistencias y el cuidado también. Entonces allí se comparte una palabra que de pronto no es la de la academia, ¿no? Y donde además la cocina se conecta el pensamiento con lo cotidiano y con la reproducción de la vida, ¿no? Entonces eso es un conocimiento, un saber que es muy vital. O sea, las trabajadoras del hogar no es solo que saben cocinar, no es solo que saben limpiar, no es solo que saben cuidar, sino que esas labores generan una forma de pensamiento que no es hegemónico y que debe ser reconocido. Claro que sí. Que son sujetas de su propio pensamiento. En la cocina es donde se habla pasito y se generan y se dice la verdad. Las verdades mejor. Y las resistencias y acabar con el amor. Bueno. Vale, perfecto. Pues sigamos cocinando resistencias. Terminamos entonces con una pequeña cuña también, así de cortita, porque ya casi nos tenemos que ir a la siguiente actividad, que se llama Taller de Corporalidades, que nos esperan nuestras compañeras. Pero seguimos con Azimut y cerramos. Al final de este maravilloso programa podrán escuchar en vivo y en directo una de las versiones, un fragmento del Fragmentos Sonoros primera versión. Escuchamos entonces un poco más de Chavela Vargas y seguimos con Sucaína de Azimut. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Esto sigue siendo Taula 15, Taula 15, y nous sommes avec Sucaína, que nos trae todos sus fragmentos sonoros, pero quiero que lo explique a ella en su versión. Hola, Viole. Los fragmentos sonoros, bueno, es que con Nora, mi compañera de Azimut, teníamos muchas ganas de trabajar también el sonido. Y bueno, hemos comido ahora el gusto. El año pasado hemos visto
webseries y ahora teníamos ganas de dedicarnos, compartir algo atrás del oído. Y estos fragmentos sonoros están hechos de relatos, de sonidos de calle, de cotidianos, sonidos que hasta ahora no nos damos cuenta. Hay pájaros que están cantando fuera, la lluvia, cositas así, pero puestos uno al lado del otro te crea un universo y recuerdos. Y tras estos fragmentos queríamos contar un exilio o unos exilios, el estar lejos, el estar fuera de lo que podemos llamar casa. Y bueno, esto es. Y es una pieza es una pieza sonora que dura más o menos, son 3 fragmentos, creo. Vale, escuchamos una pieza y estuvimos como en una experiencia colectiva de escucha, ¿no? Había también una invitación a través de un grupo de WhatsApp para que la gente no necesariamente estuviera aquí, sino que tuviera esa posibilidad de escucharla desde un grupo, conectándose. Y bueno, cuéntame estos 3 fragmentos para saber un poquito más de qué va, porque la idea es que las personas la puedan. Sí, son 3 capítulos y que cuentan un poco un recorrido. Es antes del viaje, el départ, ¿cómo se...? Le départ, la salida. La salida, los primeros pasos del viaje. Y luego el segundo capítulo nos lleva a viajar. Es que viaje, todo el recorrido. Yo ya no hablo, no sé qué hablo. El recorrido. El recorrido, y luego es la nostalgia, los recuerdos, y que claro llama también a la salida, antes de la salida, al viaje, pero es todo eso, son fragmentos de recuerdos, de memoria y también de reflexiones del estar fuera. Una vez que el viaje está hecho, cuando estamos fuera, cómo lo vivimos, cómo lo procesamos. Y sí, también queríamos hacerlo. Bueno, creo que en vivo ha sido una experiencia muy bonita porque la energía está aquí juntas en vivo y compartimos algo más. Es que la hemos escuchado no sé cuántas veces estas piezas y hoy nos emocionamos mucho porque la hemos compartido de verdad y estábamos viendo las reacciones, sintiendo las sonrisas, y esto era muy bonito, pero la idea era también de poder compartirlo más allá de estar aquí. Y vía el WhatsApp, yo viviendo fuera, yo sé que el WhatsApp es mi mayor modo de comunicar con mi familia, por ejemplo, con mis amigos, y que era un modo también que representa este exilio, porque se ha vuelto el WhatsApp. Cualquier gente que está fuera, aunque no tenga dinero, no tenga curro, tiene un smartphone y tiene un WhatsApp, porque es lo más importante, es el vínculo a tus otras vidas, tus vidas pasadas o tus vidas paralelas. Sí, qué interesante eso, como relacionado como entre tecnología y migración. Creo que es algo que he hecho consciente mucho tiempo después, como que pensaba que solamente las personas migrantes eran como las que estaban enchufadas, por ejemplo, en el metro andando y hablando con una persona a distancia, ¿no? Y teniendo el rostro, yo qué sé, de su amigo, de su madre, como usando el espacio público como un espacio íntimo, y yo decía, como me reconozco en estas personas, como con esa necesidad de conexión. Y luego, bueno, voy a soltar una que se me ocurrió en estos días. Es como que extraño de la pandemia, como en este momento de exilio donde estábamos todos. Y yo decía, wow, qué momento de todos escucharse en la misma conexión tecnológica, de tenernos tan a distancia, bueno, no en los núcleos familiares que, digamos, podían compartir en el mismo espacio, pero sí con, yo qué sé,
una persona que tenía a un familiar a 2 calles, pues ya era más complejo de encontrarse. Entonces decía, bueno, compartimos todos ese espacio como de esa distancia. Bueno, ¿y las personas lo escucharon por WhatsApp? Sí, hemos tenido unos feedbacks, ¿no? Y bueno, hubo un relato que ha ocupado mucho espacio también en los fragmentos, el de Omar, que es sí, que nos ha contado su viaje de Palestina hasta Sevilla con todos los pasos, y también ha estado ahí con el WhatsApp. Y sí, es que lo que estabas comentando de la tecnología es que nos permite, aunque tenga todos sus lados más feos, pero sí, es que, claro, sí, pero sí es verdad que nos permite romper la distancia geográfica, digo. Si esta pandemia digamos, con las mismas reglas se hubiera ocurrido en otro momento, no te pasarías todas tus noches hablando con tus amigos, tu familia. Estábamos a veces nos hablábamos más durante la pandemia que fuera de la pandemia. Ya no hablo con mi madre, ya. No. Pero, saludos. Pero sí, había un deseo, ¿no?, de estar cerca. Sí. Qué guay. Pues muchas gracias por haber compartido esto, y entonces vamos a escuchar un fragmentito que nos van a ceder como con toda esa generosidad, porque ha sido un don, un regalo, como también ha sido el mural local, como han sido todas las actividades que han hecho parte de esta versión y conexión con saberes migrantes. Entonces escuchamos un poquito y nos despedimos. Podemos aplaudir. Entramos al parry y encuentro un montón de mi familia en la calle, un montón de cosas de mi familia. Yo digo, así lo digo, ¿quién se ha muerto? Y me dicen, nadie se ha muerto, es una despedida. Digo, ¿despedida de quién? Y me dice, para ti, y para tu prima y tu primo. Yo digo, o sea, vamos a viajar de verdad. Me dice, sí, es verdad, vas a viajar porque no hay otra solución. En verdad mi viaje empezó en Líbano más que todo. Mi viaje empezó antes, supuestamente, pero para mí, personalmente, y a nivel sentimental y todo esto, empezó en Líbano cuando entraba al aeropuerto de Líbano, sin visado, sin nada, solamente con un billete. Y no sabía si me van a dejar entrar a Algeria o no. Y ha venido mi padre a visitarme en Líbano. Y estaba conmigo en el aeropuerto, y yo mirando a mi padre para atrás, después de despedirme de él, y le he visto llorando. O sea, mi padre yo lo he visto 2 veces llorando en toda su vida. Cuando se le ha muerto mi abuela, su madre, le ha saltado las lágrimas, y la segunda, cuando yo iba. Cuando te falta todo, empiezas a buscar una cosa. Y cuando tienes esa cosa, buscas otra, y otra, y otra. Y yo ahí tenía todo. Pero me faltaba un pasaporte que puedo viajar. Todo el mundo puede viajar en cualquier momento. Yo tengo pasaporte, documento de viaje para los palestinos refugiados en Siria, que no puedo entrar a ningún lado. A ningún lado. El único país que me acepta es Algeria. Otro país no hay. ¿Cuántas veces te has preguntado? ¿Cuántas veces me he ido de viaje? ¿He partido? ¿Me he marchado? Y todo sin haber tenido nunca clara la diferencia entre viajar,
irse, partir o marcharse. A tal punto es poderosa la quimera de los sinónimos y es propensa la metáfora a transformarse de mi patria no es una maleta, en mi patria es una maleta. Yo no quería salir. Quería salir y no quería salir. Antes quería salir, pero cuando ha llegado un momento que he salido, ya quiero volver, no quiero dejar a mi familia atrás. En un momento he dicho a mi hermano, yo me voy. Me dice, ¿a dónde vas? He dicho, yo quiero un pasaporte, yo quiero algo, quiero moverme. ¿A dónde vas? ¿Quieres ir a Europa? He dicho, sí, voy a Europa. Estamos bien aquí porque te vas a Europa, vas a empezar un nuevo idioma, otra vez de cero y tal. Yo digo, como han empezado mis abuelos, ha empezado mi padre y hemos empezado nosotros, yo voy a empezar también otra vez, no pasa nada.